¿De qué se trata? Bueno, quiero hacer una reseña, o quiero más o menos ponerte en contexto de qué se trata. Bueno, Dios es nuestro creador. Dios nos diseñó. Él te hizo. Les decía la semana antepasada que estuvimos en Familia Fest, allá en la parte de abajo, les decía que leyeras el Salmo 139. ¿Alguien lo hizo? ¿Leyó el Salmo 139? Wow, 4, 5 o 6. Perfecto. Leyeron el Salmo 139, que es un salmo que nos habla precisamente de Dios como nuestro diseñador, nuestro creador, y por lo tanto el que conoce nuestro corazón y conoce nuestra vida. Ahora, cuando Dios nos diseñó, cuando Dios nos creó a los seres humanos, por cierto, aquí hay puros seres humanos, o hay algún otro marciano. No hay marcianos aquí, no hay de otro planeta, puros seres humanos. Perfecto. Amén. Ángeles yo creo que sí hay, porque la Biblia dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, pero esta predicación pues no es para los ángeles, esta predicación es para los ángeles terrenales. Los seres humanos fuimos creados por Dios no solamente como seres biológicos, seres físicos, seres humanos en el más estricto significado de la palabra, sino fuimos creados como seres espirituales. Dios nos dio el soplo de vida, sopló en nosotros su misma naturaleza, y ese viento que salió de su boca, que la Biblia lo dice de manera simbólica, sopla, produce viento, y ese viento es su espíritu, porque la palabra espíritu se traduce de un vocablo griego, que en griego se dice pneuma, que significa precisamente viento o aire. Por eso a las llantas de los carros les decimos neumático. ¿Por qué? Porque la palabra neuma significa viento o aire, y de esa palabra neuma viene la palabra espíritu. Dios sopló viento en nosotros, y ese viento fue compartirnos de su mismo espíritu. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero no solamente compartió su naturaleza, además, algo que por cierto la Biblia deja entrever, que algunos ángeles y algunos principados celestiales no querían que Dios hiciera esto, o tenían sus reservas ante lo que Dios haría con el ser humano, que fue el hecho de ponerle emociones. Es decir, de darle un alma, porque el alma que es parte también esencial del ser humano, es la parte que piensa, es la parte que siente y es la parte que toma decisiones. Cuando tus decisiones están mal, es porque tu alma, las cosas están mal. Cuando tus emociones están mal, es porque en tu alma las cosas están mal. Cuando tus pensamientos están mal, es porque en tu alma las cosas están mal. Ahora, si tu alma está mal, es porque tu alma se desconectó del espíritu, se desconectó de la vida espiritual, es decir, de esa naturaleza que Dios compartió con los seres humanos, de su imagen, de su semejanza, de ese espíritu que sopló para que nosotros pudiéramos tener vida. Ahora bien, Dios nos crea para tener comunión con Él como un espíritu dentro de un cuerpo y con un alma que piensa, que siente y que toma decisiones. Ya lo establecimos. El ser humano recibe bendición de Dios. Dí conmigo, bendición. Recibe bendición de Dios. Bendición es capacidad. ¿Qué es bendición? Capacidad, habilidad para poder funcionar y vivir de acuerdo a lo que Dios diseñó. Dios no nos diseña sin capacidades y luego nos dice haz esto y haz aquello cuando Él sabe que no podemos hacerlo. No, si Él nos dice haz esto, haz aquello, es porque Él sabe que tenemos la capacidad de hacerlo. Es como cuando Dios, ya se nos había planteado esto, es como cuando Dios le dice a la tierra: tierra, produce hierba verde.
Si Dios le está ordenando a la tierra que produzca hierba verde, es porque Dios sabe que la tierra tiene la capacidad de producir hierba verde. Por eso es hasta hoy una realidad que la tierra sigue produciendo. La tierra sigue produciendo porque tiene la capacidad. También nosotros, los hijos de Dios, que somos la creación maestra de Dios, Dios nos dio capacidades para producir. Y esas capacidades para producir son bendiciones. Ahora, no solo Dios nos da bendición, también al ser humano le da una instrucción. Una instrucción en donde le dice: puedes comer de todo árbol del huerto, pero hay un árbol del cual no vas a comer, porque el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. La palabra muerte significa separación. Habrá una separación, una dicotomía en tu interior, pero esa dicotomía interior, esa separación interior, va a ser producto de tu separación con Dios. Si tú te separas de obedecer a Dios, de seguir a Dios, de poner tu corazón en Él, esa separación produce una separación interna que te hace ser dual, que te hace ser hipócrita, que te hace no tener una dicotomía, como lo acabo de decir, entre el bien y el mal. Ya hay una lucha, así casi como cuando ilustran que un angelito te está diciendo: haz las cosas buenas, y un diablito te está diciendo: no te creas, no le hagas caso, tú ódialo. ¿Sí? Algo así, algo dentro de ti que está luchando, porque la Biblia dice, el apóstol Pablo lo escribió a los Gálatas, les dijo que la carne y el espíritu están en una constante lucha. La naturaleza humana y las obras de nuestra naturaleza pecaminosa, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, pleitos, celos, enemistades, contiendas, disensiones, herejías, borracheras y cosas semejantes, orgías y cosas semejantes, están en una constante lucha contra el espíritu, porque el espíritu lo que tiene la capacidad de producir es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y esas dos áreas de la vida están en una constante lucha, porque es una dicotomía producida de la separación de Dios al decidir desobedecerle, al decidir no seguir sus instrucciones. Por eso, cuando el ser humano decide no seguir sus instrucciones, entonces inmediatamente viene la consecuencia: muerte espiritual, muerte relacional. De ahí el ser humano se desconecta, nos desconectamos de esa realidad espiritual y comienza a ver una realidad humana, una realidad de pecado, una realidad guiada por las emociones y por los pensamientos del ser humano, y comienza a vivir la vida a su propio estilo, a su propia manera, a su propia forma, bajo sus propios criterios, y esto produce total maldad, de tal manera que llega un momento en que Dios decide mandar un diluvio, porque la tierra estaba totalmente inundada de maldad. Todo, reitero, producido por el alejamiento de Dios. Sin embargo, Dios no se queda de brazos cruzados. Dios tiene un plan perfecto. Tiene, como dijera por ahí alguien, un as bajo la manga. Y dice: voy a enviar a mi Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que pague el precio. Para que pague el precio del pecado que el hombre y la mujer decidieron cometer. Ese alejamiento de Dios, y por lo tanto esa consecuencia de muerte espiritual, que reitero fue una separación de Dios que produjo una dicotomía en el ser humano. Jesucristo vino a nacer, a vivir y a morir por nuestros pecados para pagar el
precio de esa horrenda decisión que el ser humano había cometido, de ofender a Dios, de pecar contra Él. Entonces viene Jesucristo y va a la cruz del Calvario. Esta semana, de acuerdo a las fechas y a las tradiciones, se dice Jesús muere el viernes, el sábado, que le conocen como sábado de gloria, que en realidad debería ser el sábado de silencio, porque es el momento donde los apóstoles y todo el mundo está, pues ya murió, todo está callado, todo está en suspenso, todo parece que ha terminado. Pero luego, al tercer día, que tradicionalmente es el domingo de Pascua, Jesucristo resucita muy temprano por la mañana y ya veíamos la representación de un soldado que fue puesto para custodiar precisamente la tumba del Señor, y dice la Biblia que ángeles vinieron a remover la piedra y que Jesucristo resucitó. Él vive. Ahora, Él muere para pagar el precio de la decisión horrenda del ser humano de pecar contra Dios. Pero luego Él al tercer día resucita para ofrecernos a los seres humanos una nueva vida. Una nueva vida ya conectada a una relación correcta con Dios. Te recuerdo, por causa del pecado el hombre pierde su relación con Dios y su vida se convierte en un caos, porque sus emociones toman el control. Pero por medio de la muerte de Cristo dice, mira, yo voy a pagar el precio que tú debes, yo voy a pagar esa consecuencia del pecado por tu mala decisión, voy a pagarla enviando a mi Hijo Jesucristo para que muera, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Paga en la cruz del Calvario, pero después al tercer día resucita para ofrecernos esa nueva vida, ese nuevo camino que nos conecte nuevamente con el Padre. Y volvamos a esa relación correcta con Dios, que es lo que nos trae vida plena, que es lo que nos trae una vida verdadera. ¿Estoy dándome a entender? Entonces, la muerte y la resurrección de Jesús es el precio pagado por el mismo Dios para perdonarnos de nuestro pecado y poder conectarnos con la vida eterna que es Cristo Jesús. El pecado es que rechazamos a Dios. La vida nueva es que ahora conocemos a Dios y tenemos una relación con Él por medio del sacrificio y de la resurrección de Jesucristo. Muy bien, quiero leerte una parte de la Biblia una vez que hemos puesto en contexto todo esto. Dice la palabra, escucha, después te digo dónde está. Dice la palabra, yo les transmití a ustedes, dice el apóstol Pablo, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Una pregunta, ¿qué es lo más importante del cristianismo? ¿Qué es la esencia de ser hijos de Dios? ¿Cuál es la esencia de que nosotros allá estemos en una iglesia, estemos en Cristo, estemos siendo cristianos o siendo hijos de Dios? ¿Cuál es la esencia? Esto que habla aquí el apóstol Pablo. Yo les transmití a ustedes lo más importante. Lo más importante no es la canción que cantamos. Lo más importante no es el pastor que predica. Lo más importante no es ni siquiera el pan o el jugo para tomar la Santa Cena. No, lo más importante es esto. Cristo murió por nuestros pecados. Tal como dicen las Escrituras, porque estaba profetizado desde el Antiguo Testamento que Jesucristo iba a morir. Entonces, Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado o sepultado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Esto es lo más importante, porque esto que dice aquí el apóstol Pablo es la esencia del Evangelio. El Evangelio
De hecho, se dice históricamente que estas palabras que Pablo escribió eran el credo de la iglesia, la confesión de fe de la iglesia, donde ellos decían: yo creo que Cristo Jesús murió por mis pecados, que fue sepultado y que al tercer día fue levantado de los muertos. Esa era la esencia del Evangelio. Sí, no se puede creer. Y Pablo le está hablando a los corintios. Eso está, lo puedes leer ya con calma en tu casa, en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 13 en adelante. De hecho, todo el capítulo 15 habla de esto. Pero el apóstol Pablo comienza diciendo: esta es la esencia del Evangelio. O sea, actualmente se ha tergiversado, se ha desviado la atención de lo que realmente es el Evangelio. Pensamos que el Evangelio es el salón donde nos reunimos, que por cierto ni siquiera es un templo, es un salón, es un auditorio, ni tampoco es una iglesia. Vamos a la iglesia. No, la iglesia no es un salón, la iglesia somos los hijos de Dios, ¿sí? Pero a veces prestamos la atención en el lugar donde nos reunimos, o prestamos la atención en los cantos que cantamos, o en el estilo en el que adoramos. Puede ser un estilo donde alguien sea muy escandaloso. A ver, ¿dónde están los escandalosos? Ay, ay, ay. A ver, otra vez. ¿Dónde están los escandalosos? Que saben chiflar. Bueno, pero hay otros que no son nada escandalosos, que son muy tranquilos. ¿Dónde están los tranquilos? Los tranquilos, así pacíficos. Está bien, porque el Evangelio no tiene que ver con un estilo. El Evangelio tiene que ver con exactamente esto: Cristo murió por nuestros pecados. Él es tu Salvador. Él es el motivo por el que tú y yo estamos aquí. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y yo en eso creo. Esa es mi confesión de fe. Todo se podrá derrumbar a mi alrededor, me podrá fallar ella, me podrá fallar él, me podré fallar yo a mí mismo, pero Jesucristo nunca me va a fallar, porque Él es mi Salvador, el que murió por mí, que resucitó. Pablo sigue diciendo, te leo. De hecho, lo vio Pedro. Le dice a los corintios: Pedro, el apóstol, lo vio. Y luego lo vieron los 12 apóstoles. También lo vieron. De hecho, si tú te acuerdas, uno de ellos no estaba la primera vez que Jesús llegó. No había ido ese día a la reunión. A lo mejor se adelantaría, pero no había ido a la reunión. Y ese día llega Jesús, platica con sus discípulos, come con ellos, y después van con el que no había ido, que se llamaba Tomás. Y le dicen: ¿qué crees, Tomás? Vino Jesucristo y comió con nosotros. Lo vimos, está resucitado, Él vive. Y Tomás no se emociona, dice: pamplinas. O, como dicen acá en Zamora, puras papas. Puras mentiras. No es cierto. Si yo no viera las heridas y metiera mi dedo en los orificios de los clavos y metiera mi mano en la herida de su costado, no creeré. ¿Quieren que crea eso que me están diciendo? Solamente que yo pueda meter mi dedo ahí y meter mi mano en su llaga en el costado. A los 8 días, la siguiente semana, estando reunidos otra vez el primer día de la semana, llega Jesús de repente y les dice: paz a vosotros. ¡Wow! ¡Qué maravillosa escena! Yo cuando me la imagino, se me enchina el cuero.
Se me paran así los pelitos de punta. Imagínate, ellos ahí tranquilos cuando de repente, sin abrir la puerta, sin tocar, literalmente así físicamente viéndolo, aunque ya no era un cuerpo físico, ya era un cuerpo glorificado, pero llega y le dice: paz a vosotros. Y al primerito que se dirige es a Santo Tomás. Ven para acá, Tomás, mete tu dedo aquí en mis orificios, ven y mete tu mano. No, yo no me imagino a Tomás contestar. No puedo imaginarme a Tomás cómo estaba, pero lo único que la Biblia nos dice es que le dijo: Señor mío y Dios mío. Solo fue lo único que puedo decir: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice: porque te dije que metieras tus dedos aquí y metieras tu mano aquí. ¿Crees? Porque has visto, por eso has creído. Pues bienaventurados los que sin ver creyeron. Bienaventurados los que sin meter sus dedos o sus manos en las heridas de Jesús hemos creído. ¡Wow! Lo vieron los 12, lo vieron resucitado. Y no solo eso, sigue diciendo el apóstol Pablo, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores. Más de 500 seguidores de Jesús también pudieron verlo resucitado, porque duró 50 días. No, 40 días, más bien, 40 días duró aquí, ya resucitado. 40 días ya resucitado duró el Señor. Y lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. La mayoría de ellos, dice el apóstol, todavía viven. La mayoría de esas personas que lo vieron todavía viven, aunque algunos, claro, estoy hablando de que todavía viven hoy. Estoy hablando del tiempo del apóstol Pablo. Cuando él escribe esto, todavía vivían muchos de los que habían visto a Jesús, porque te recuerdo que Pablo no fue uno de los 12 discípulos, no lo conoció físicamente. No lo conoció en el tiempo que él estuvo en su ministerio terrenal, ya lo conoció después. Entonces, de acuerdo a esto, dice que todavía muchos de los que lo habían visto vivían, aunque algunos ya habían muerto. Luego, sigue platicando, lo vio Santiago. Lo vio Santiago, que era uno de los apóstoles principales, y después lo vieron todos los demás. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no es el conveniente, que no es el que me correspondía, también lo vi yo. También lo vi yo. Qué maravilloso. Pablo pudo ver a Cristo resucitado. Claro, recuerda que nosotros a Dios no le podemos ver, pero Jesucristo pudieron verlo. De hecho, muchas personas hemos podido tener experiencias muy particulares con Dios o con Jesucristo, viendo alguna visión o teniendo algún encuentro muy particular con Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo vive. Podemos ver al Padre por medio de Jesucristo. Y quiero decirte lo último que escribe aquí en esta parte del apóstol Pablo. Las Escrituras nos dicen, eso está en el versículo 45. Las Escrituras nos dicen: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Ya hablamos del primer hombre, Adán, que se convirtió en un ser viviente. Pero el último Adán, que es Cristo, es un espíritu que da vida. Un espíritu vivificante. ¿Por qué? Porque mientras el primer Adán decidió ofender a Dios, y en él todos nosotros también y nuestras generaciones decidieron ofender a Dios, desobedecer su palabra, desobedecer su voluntad. Sin embargo, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, el postrer Adán, como así se le conoce a Jesucristo, venció. El postrer Adán obedeció. El postrer Adán nos reconectó otra vez a Dios por medio de su muerte en la cruz
resurrección. ¿Cuántos dan gracias a Dios por este gran acontecimiento y porque Cristo Jesús nos ha dado vida? Ahora, algo muy importante. Si el primer Adán pecó contra Dios y se convirtió en un ser viviente, un ser manejado por sus instintos emocionales, la Biblia, la traducción Reina Valera le llama alma viviente. Si él se convirtió en un alma viviente, Jesucristo se convirtió en un espíritu vivificante. Mientras que el primer Adán perdió la batalla en un paraíso, el segundo Adán la ganó en una cruz, la ganó en un momento de sufrimiento, porque a la resurrección, a la victoria, precede la muerte y precede el sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida. Mira, yo hoy te voy a invitar a que pongas tu confianza en Jesucristo resucitado. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú has estado pasando por situaciones adversas en tu vida, porque a lo mejor tú también has experimentado momentos de estar como Jesucristo el sábado, que les decía ahorita, en lugar de llamarse el sábado de gloria, el sábado de silencio, el sábado de estar en la tumba, el sábado de estar encerrado. A lo mejor tú estás en una tumba no física, en una tumba de depresión, en una tumba de ansiedad, en una tumba de enfermedad, en una tumba de pensamientos e ideas contrarias a la voluntad de Dios. Pues quiero decirte que Jesucristo, para poder resucitar, primero tuvo que morir, primero tuvo que estar en una tumba. A veces los procesos son dolorosos, pero Dios permite que estemos en esos procesos porque necesitamos morir a nosotros mismos. Pero cuando estás en esos procesos, acuérdate que Jesucristo también murió y pagó el precio por ti. Pero no se quedó en la tumba, porque el tercer día Él resucitó. Y la doctrina completa, la base del cristianismo, no solamente es que Cristo murió y fue sepultado, sino también que Él resucitó. Vas a salir de esa situación. Confía en Dios. Dios siempre tiene el control. Confiemos en Dios, no a tu manera, no a mi manera, no como yo pudiera imaginarlo, yo pudiera pensar, sino como Él realmente lo ha diseñado. Por eso, hoy, que en tu corazón y en tu mente se quede bien impregnada la realidad de la esencia del Evangelio. Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. No importa por lo que estés pasando, confía en Cristo Jesús, porque Él vive, porque Él ha resucitado. Hoy vamos a tomar la Santa Cena, un acto que quiero leerte otra parte aquí de la Biblia. De acuerdo a lo que estamos hablando, de acuerdo a lo que acabamos de decir, el apóstol Pablo dice lo siguiente: yo recibí, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan. La noche que fue traicionado, ¿qué hizo el Señor Jesús? Tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga.
Mucho antes de que Jesús tuviese que ir a la cruz y tuviera que pasar por el proceso que es la esencia del Evangelio, morir, ser sepultado y después resucitar, Él aprovechó una fiesta judía llamada la Pascua, precisamente. Por eso a estas fechas también se llama la Pascua, que la palabra Pascua era una fiesta que fue instituida desde Egipto, donde estaba el pueblo de Israel preso, donde estaba esclavizado, y la noche que el pueblo de Israel fue liberado de la tierra de Egipto para ir camino a la tierra prometida, a esa noche le llamaron la Pascua porque sacrificaron un cordero, y a través del cordero, o a través del sacrificio de este cordero y de la sangre de este cordero, tenían que rociar en las puertas de sus casas los israelitas, porque vivían revueltos entre los egipcios. Entonces tenían que rociar la puerta de su casa con sangre, tenían que rociar los postes donde estaba sostenida su casa con sangre, de tal manera que cuando viniera el ángel de la última plaga que Dios mandó a Egipto, el ángel que iba a venir a destruir a todos los primeros hijos de cada familia, hijos varones de cada familia, en Egipto, cuando el ángel llegara y viera que en la puerta o en los postes de la casa estaba rociada sangre, que era la sangre del cordero, de un corderito que habían sacrificado, que se le llamaba precisamente el cordero pascual, este cordero o esta sangre del cordero iba a estar en el poste y en la puerta, y el ángel al ver la sangre no iba a llegar a esa casa a matar al primogénito de la familia, sino que se iba a pasar de largo. La palabra Pascua, eso significa pasar de largo, es una palabra hebrea que significa pasar de largo, irme al otro lado, irme con el que sigue, no llegar con esta casa, sino irme a la que sigue. Eso significa la palabra Pascua. Y la sangre del cordero era lo que iba a darle la señal al ángel para que no llegara a esa casa. Ese cordero, que era un animalito de 1 año sin defecto, representaba el sacrificio que un día Jesucristo iba a venir a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso a Jesucristo también se le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo fue ese Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, y que, reitero una y otra vez, esa es la esencia del Evangelio. Esa fiesta, a partir de ahí, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, queda instituida para hacerse cada año del pueblo de Israel. Y cuando Cristo está en esta tierra, Él aprovecha la fecha en que esta fiesta se iba a celebrar y llegan a tomar una cena, porque era literalmente una cena. Era literalmente un momento donde había un corderito, donde había panes, donde había uvas, donde había vino o jugo de uva, y estaban todos reunidos para recordar la liberación del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Pero en ese momento Jesucristo le abre el panorama a sus discípulos y les dice: ese cordero que fue sacrificado allá en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ese cordero soy yo. Yo he venido como ese cordero para derramar mi sangre y que mi cuerpo sea partido, mi cuerpo sea muerto, para salvarles a ustedes y darles la libertad, ya no de la tierra de Egipto, la libertad del pecado, la libertad de ese alejamiento, de esa muerte espiritual, de esa muerte relacional que recibieron por la causa de su pecado. Y ahora yo he venido, y por eso, tomando el pan, lo partió y les dijo: coman de este pan, que representa, ojo, nunca en la Biblia dice que el pan realmente sea el cuerpo de Cristo. Solo es un simbolismo, solo es una representación. Por cierto, la única representación que Jesucristo dejó para el Nuevo Testamento, aparte del bautismo, solo son 2. La Santa Cena, que es el pan y el jugo de uva o el jugo, y el bautismo, que es en agua, pero que representa la muerte y resurrección de Jesús.
Ni el pan es el cuerpo de Cristo, ni el vino es la sangre de Cristo, ni las aguas del bautismo son aguas benditas y son aguas que son la sangre de Cristo que nos limpian, porque no es el acto del bautismo el que nos salva, es Jesucristo a través de su sacrificio. Y es cuando tú y yo decidimos poner su fe en Él. Por cierto, si alguno todavía no ha sido bautizado en agua, quisiera que te dirigieras con nosotros, con Leti, con algunos de los servidores, con tu esposa, y que le dijeras: yo quiero también ser bautizado. Es un mandamiento ser bautizado en agua cuando tú ya lo fuiste en espíritu, cuando tú ya creíste en el sacrificio de Jesús. Pero bueno, ese es otro tema. Por hoy te diré: Jesús toma el pan, lo parte, lo entrega a sus discípulos y les dice: este pan representa mi cuerpo que será partido por ustedes. Toma el jugo y les dice: tomen de esta copa, tomen de este jugo, tomen de este vino, que representa la sangre que yo he derramado por ustedes, o que yo voy a derramar por ustedes, para el perdón de sus pecados. Porque cada vez, entonces, a partir de ahí, ya no celebramos la fiesta judía, ahora celebramos la Santa Cena. Ahora hacemos un acto simbólico, no somos judíos, no tiene que ser pan sin levadura, no tiene que ser precisamente vino, no tiene que... No es eso lo estricto o lo esencial, más bien dicho, de esto es lo que representa, lo que recordamos, porque cada vez que comemos el pan o bebemos de esta copa o de este jugo, lo que estamos realmente proclamando, lo realmente importante es que proclamamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Y hoy, aprovechando estas fechas y aprovechando el significado de su muerte y resurrección, queremos participar de la Santa Cena. ¿Quién puede participar de la Santa Cena? Todo aquel que ha creído que Jesucristo es su único y suficiente Salvador. Todo aquel que ha entregado su vida a Cristo Jesús porque ha creído en el sacrificio, en la muerte de Jesús, que te da la oportunidad de pagar el precio de la condenación, y que ha creído en su resurrección, que te da el poder de vivir una vida nueva. No eres perfecto. No somos perfectos, pero estamos en un proceso de perfeccionamiento porque hemos creído en el Dios que murió por nosotros, el Rey de Gloria que murió por nosotros y resucitó para nuestra justificación. Todo el que ha creído puede participar de la Santa Cena. Ponte de pie.